Saludos a todos, mi nombre es Javier Ochoa, creador y único miembro de este podcast llamado Teóricamente Absurdo. ¿Por qué teóricamente absurdo? Porque este podcast trata sobre teorías conspirativas que, por más que sean, tienen su lado absurdo y esos son los temitas que vamos a ir tocando a lo largo del podcast. Que la verdad me parece interesante, que para lo mejor son teorías muy normis, que todos sabemos, todos hemos escuchado alguna vez sobre alguna teoría conspirativa que vamos a hablar hoy incluso, pero siempre hay algún dato más que agregar, una opinión, entonces está interesante tocar un poquito sobre los temas. El primer tema, la primera teoría conspirativa que vamos a tocar, es bastante absurda, como lo dice el nombre de nuestro podcast, que es la Tierra es plana. Y por ende vamos a hablar sobre los terraplanistas, que son esas personas que hoy en día, incluso en el siglo XXI, todavía creen que la Tierra es plana. Está bastante interesante, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir entrando una vez en tema para que se nos haga más rápido y podamos tocar varios temitas. A ver si nos alcanza a tocar unos 3 o 4 temas. Ok, mira, es un tema bastante absurdo porque, o sea, es un tema que va en contra de la ciencia, o sea, va en contra de la evolución del planeta como todos lo conocemos y que sorprendió bastante que todavía en el 2022, hoy en día, hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. O sea, vamos a empezar por los argumentos de esta teoría. O sea, la base, lo que se supone que ellos argumentan cuando dicen, los terraplanistas dicen, yo creo que la Tierra es plana por esto y por esto y por esto y por esto. Vamos a ver qué dicen los terraplanistas. Primero, los terraplanistas no dicen que no hay posibilidad de que la Tierra sea ovalada o redonda como comúnmente lo denomina la ciencia y la historia de la humanidad, sino que la Tierra es una base cilíndrica que va subiendo, y por eso también una explicación de ello, porque o sea, uno de los argumentos más básicos para desmentir sobre que la Tierra es plana es la gravedad. O sea, si la Tierra es plana, tú saltas y, o sea, la gravedad es ¿cómo te digo? Un factor que va muy a favor de la ciencia. O sea, la Tierra es redonda y la gravedad es lo que es como un imán, algo magnético que te adhiere a ti como ser humano a cualquier cosa sobre la Tierra. Ellos dicen que no, que es una base plana, cilíndrica, que va en constante movimiento hacia arriba. Entonces, la Tierra va subiendo cada vez más, y si tú saltas, la Tierra sube contigo. Eso es lo que argumentan los terraplanistas. Y además con eso, la gente se pregunta, o sea, mucha gente o sea, apelando a ese argumento de los terraplanistas, se preguntan, ¿cómo harán los aviones entonces? Entonces resulta que los aviones lo que hacen es sobrevolar en línea recta hacia arriba, o sea, suben mucho, 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 como por ende si eso en realidad ese argumento como que lo pensaron un poquito más, que es como que ellos suben mucho los aviones y los aviones lo que hacen es sobrevolar en línea recta hasta que, o sea, calculan una cantidad de tiempo exacta hasta que lleguen a su destino mientras la Tierra va subiendo. Lo cual tiene sentido, pero tiene más sentido pensar de que subes como el avión normalmente hace, que la Tierra es esférica, lo que hace es ir de una esférica a la otra, de un polo a otro polo, o sea, de un lugar a otro, de una ubicación a otra. La ubicación siempre va a ser la misma. Y bueno, por ejemplo, también hay un argumento muy poco rebuscado, voy a decirle, que es que hay varias teorías mitológicas sobre los griegos, sobre la historia nórdica, que no sé si llegaron a ver la serie Game of Thrones, que si tú ves la serie Game of Thrones en la intro, muestran como una base que es como un mapa, que es como que está el norte, Winterfell, el reino, todos estos lugares de Game of Thrones que todos conocen. O si no los conocen, les invito a que los busquen. Pero nunca muestran como si fuese esférico, sino que es un mapa recto. Que obviamente los mapas son rectos, o sea, tú ves un mapa, a menos que tengan un mapa mundi, que es como una esfera, que es como que bastante lógico que se vea así,
que tiene que muestra hasta relieves, incluso algunos que muestran hasta relieves, pero este no. Los mapas son para buscar de una ubicación a otra, son rectos, un papel que está sobre una mesa. Interesante, ¿verdad? Sí. Y ellos dicen que en esa, que es una historia nórdica que es como que se basa en los nórdicos, prácticamente en la zona nórdica de Europa, Noruega, Finlandia, todos esos lados que nunca lo nombran como tal los países, pero nombran los reinos, que es bastante interesante. Y mira, el otro punto es que, como muchos piensan, la NASA es bastante controversial, porque la NASA, así como aporta mucho al conocimiento y la evolución de la humanidad, la NASA miente un poquito de vez en cuando, que es otro tema, otra teoría conspirativa que vamos a tocar más adelante. La NASA como que esconde información, no quiere que todos sepamos la realidad. Entonces es como que ese conjunto de personas que siempre están como en contra de la NASA, y como que la NASA nos esconde, la NASA no nos cuenta todo. Bueno, esta gente argumenta, hemos sido engañados. O sea, ese es como vamos a decirlo así, su eslogan de los terraplanistas, que de verdad es un movimiento bastante, aunque uno no lo crea, bastante amplio. Y hay como que, como así como la ciencia, hay todo tipo de astronomía que argumentan sobre las estrellas, que todo tiene relación sobre la astronomía, el horóscopo y todo ese tipo de cosas, incluso la mitología griega, que las estrellas son parte de la galaxia y bueno, por ende son una esfera dentro de la galaxia como todos los planetas, que es como lo más lógico de pensar. O sea, si la Tierra es plana, ¿dónde están los demás planetas? Somos vecinos, como que mira, aquí está la Tierra, aquí está Marte, aquí está Neptuno, si somos vecinos, pues las quintas de la Vía Láctea. Y bueno, como que existe la astronomía cetética, que es como, no es como una teoría muy fiable, porque es como una obra de un escritor, antropólogo llamado Samuel Bailey, que fue publicada en el siglo XIX, cuya base científica de los textos bíblicos, que es lo que usa este astrólogo para justificar que cuando que hay varios episodios de la Biblia donde se puede argumentar y pensar que la Tierra es plana. Por ejemplo, la historia de Moisés, que Moisés abrió el mar, y cómo es eso posible si la Tierra es redonda, cómo tú abres el mar. Se supone que es un milagro, o sea, yo tampoco soy muy creyente de todo lo que nos dice la Biblia, pero se supone que estamos hablando de un milagro. No que pase eso significa que la Tierra sea redonda o plana, o sea, no apela a favor ni en contra de ninguna de las dos teorías, si es plano o la Tierra es redonda, porque, o sea, de igual manera, si el mar se abrió, o sea, si la Tierra es plana, tampoco es como que tenga demasiado sentido, sigue siendo igual de difícil de creer, o sea, tipo, vas para la playa y se abre el mar, o sea, está difícil, pero tengo que verlo yo para creerlo. Y bueno, de verdad que, o sea, los terraplanistas cuesta un poquito entenderlos, o por lo menos darle un poquito de razón, porque básicamente la ciencia ha evolucionado, o sea, mucho más, o sea, bueno, también cabe destacar que la Biblia, o sea, la gente, bueno, no la Biblia, los religiosos de mucho antes de Galileo Galilei pensaron que la Tierra fue plana, incluso ese hombre murió porque fue la primera persona que se dio cuenta. No sé si estoy errado con esto, pero creo que fue que él desde una playa vio que cada vez que se alejaba un barco, como que se escondía, cada vez se veía menos. Y él dice, si la Tierra es plana, debería de verse todo así como si fuese una ribera, o sea, tiene sentido. Pero no, mientras más se alejan, menos te ves, pero no, sino que se enchiquece y cuando se va acercando se va engrandeciendo, que es como el efecto que hace el atardecer, el sol, todo eso, que tiene bastante sentido porque el sol está hoy un día aquí
y el demás, el otro lado del planeta está oscuro mientras este tiene luz y viceversa. O sea, a raíz de eso el ser humano fue evolucionando, o sea, todo, la ciencia, todo lo que te imagines, o sea, fue evolucionando a raíz de esa idea de que la Tierra es una esférica. Y sí, que todavía gente piense que no, está raro. No vamos a juzgarlo, pero está raro, de verdad. Cada quien es libre de creer lo que quiere. Y pues sí, este fue el primer temita que tocamos muy por encimita porque la verdad no es como para quedarnos tanto tiempo hablando de los terraplanistas. Y bueno, el segundo tema es un poquito más interesante porque tiene un toque más religioso, que incluso ahorita tocamos religión con los terraplanistas. Pero esta segunda teoría se dice es así. Jesús estuvo casado y tuvo 2 hijos. Ok, esta teoría completa está delicada, no está fácil. Aquí tengo un artículo de la revista El País, que es una revista española, que está, o sea, son 100% católicos en ese país, creo yo. Y está interesante de tocar un poquito, ¿eh? Vamos a buscarlo. Ok. En la Biblia hay lapsos de donde no se sitúa correctamente, o sea, no se sabe dónde está Jesús. Jesús en su adolescencia se perdió y apareció a los 33 años como el Salvador de la tierra. Y entonces dicen que en ese periodo de tiempo pasaron cositas con Jesús, ¿por qué no? Y va a ser bastante delicado, o sea, voy a ser respetuoso con esto porque hay gente religiosa y no me gusta meterme con las creencias de las personas. Ok. ¿Qué pasa? Jesús era un ser humano. Obviamente tenía el poder de, o sea, era el hijo de Dios, por decirlo así, y tenía un poder sobrenatural para sanar, para otro tipo de cosas, pero era un hombre, o sea, genéticamente tenía sangre humana, o sea, no sé, o sea, primero que no se sabe qué sangre es Jesús, es como una especie única, no es como que se determine, tipo, tú eres sangre de Cristo, no. Y si de ser así, de tener, o sea, de Jesús haberse procreado, que se dice que fue con María Magdalena, hay gente todavía que tiene sangre de Cristo, porque si Jesús tuvo un hijo, ese hijo tuvo hijo, y el hijo del hijo del hijo del hijo, yo creo que es muy poco probable que se haya extinto la raza de Dios. Entonces, además que el mito, o sea, la teoría cuenta que eso eran 2 varones, con más razón todavía, no es como que, no, que salió estéril, puede ser, pero fueron 2 varones, entonces en ese tiempo los hombres tenían más hijos que las mujeres, por decirlo así. Es como que se procreaban más. Y bueno, se habla de esta teoría que de esos lapsos de tiempo donde Jesús no hay rastro vivo de Jesús. No hay rastro de qué hacía Jesús en ese tiempo. Se sabe que Jesús fue como que repartiendo sabiduría a lo largo de sus 33 años de vida. Pero sí, de verdad da mucho que pensar que hizo Jesús en esos, que fue como un lapso, si no me equivoco, como de 13, 14 años. ¿Qué pasó con Jesús? Además que María Magdalena era una mujer muy cercana a él. O sea, son cosas que se piensan. Si tú lo piensas bien, y Jesús era humano, por lo de repetirlo, no es que Jesús era santo. Incluso los santos se procreaban. Imagínate, Jesús no puede. Da que pensar. Y entonces se habla de que a lo largo de la historia han habido personas sobrenaturales, o sea, personas con dones, más allá de que no, que el don de la música, que el don del escribir, no. Se habla de Nostradamus, se habla de Gandhi, mucha gente que de verdad no era normal, gente sobrenatural espiritualmente, por decirlo así. Y que eso tiene mucho sentido de que esa gente tenga parentescos con Dios, bueno, directamente con Dios prácticamente, ¿sí? Vienen siendo descendientes de Dios. Pero bueno, también existe esa teoría, se apela un poquito porque no fue como que el Espíritu Santo, hay gente que argumenta que no fue que el Espíritu Santo embarazó a María, sino que María sí es, o sea, José es el papá de Jesús y solo Dios era como su padre interno, su padre espiritual, el elegido por Dios, por decirlo así. No es que Dios es el padre genético
de Jesucristo, bueno, dice esta gente, sino que es como su padre espiritual, el elegido de Dios. Entonces también es como que da punto en contra para la gente que todavía cree que Jesús tuvo hijos. Y que son, o sea, sí puede ser que él tuvo hijos, pero la gente que cree que Jesús tuvo hijos y esa es sangre de Dios a lo largo de la historia. Pero bueno, este tema un poquito religioso, un poquito delicado. Lo siguiente, vamos a tocar otro temita que va más a la ciencia. El hombre no llegó a la luna. Ok, este tema está un poquito delicado también, ¿no? Bueno, aquí estamos. Se dice que cuando el hombre fue a la luna, con la NASA y todo esto, que fueron los primeros en llegar, que en realidad han sido creo que los únicos, que no fue así, que eso fue un engaño para generar ingresos, el Estado norteamericano para generar ingresos, un hype, obviamente, tú dices yo llego a la luna, tú generas un hype, generas fieles creidores de tu ciencia, de tu impulso científico, pues, porque de verdad es una inversión muy grande lo que hace la NASA, lo que hacen los chinos, los rusos, que invierten mucho en eso, en los astronautas, en todo ese tema. Y que te digan, wow, esto es una mentira, no fueron a la luna, estás engañando a mucha gente, o sea, es un tema delicado. Pero existen muchos argumentos que de verdad dan que pensar. Yo creo que de todas las que vamos a tocar es una de las que más me toca una fibra que yo digo, oye, tiene sentido. Ya hablamos un poquito de las menos, de como que las más absurdas, por decirlo así, porque estamos todo esto es teóricamente absurdo lo que estamos hablando. Pero esta de la luna está interesante porque cuando el hombre llegó a la luna, que hubo hasta una transmisión incluso a nivel nacional en los Estados Unidos, que fueron como mostrando el Apolo 13 llegó a la Tierra, un paso corto para el hombre, uno gran para la humanidad. Esa gran frase de esta gente. Ok, ahí en ese video es como que un video bastante de estudio, o sea, está difícil, bueno, no es como que un video normalito, no. El video está, o sea, tiene una imagen bastante nítida. Buzz Aldrin, déjenme agregar esto, Buzz Aldrin en 1969 fue el primer hombre en pisar la luna. Donde pone la bandera de los Estados Unidos, sale toda la postal de la luna, que de verdad la luna tiene buena iluminación, cabe destacar. O sea, la ciencia me explica que a mí, que la luna está iluminada por la Tierra y por el Sol, obviamente, como todo ente de la Vía Láctea. Pero, o sea, bastante iluminada, o sea, era 1969. ¿Qué cámara te llevaste tú para la luna? Que obviamente sí se tuvieron que haber llevado la mejor, pero, o sea, de verdad la calidad es la misma que en la Tierra, la que llevas para grabar en la luna. Un poquito, no pensaron tanto. Y además que, no sé, mira, vamos a leer esta prueba 1. En la imagen vemos como Buzz Aldrin saluda a la bandera de los Estados Unidos durante el paseo lunar a la legendaria misión de Apolo 11 en julio de 1969. En esta primera fotografía se distinguen los dedos de la mano derecha de Aldrin a la altura del casco. Es como que él está así, okay. O sea, eso es lo que estamos hablando. No debería de haber como que se transversa un poquito la imagen en la luna. Ok, prueba número 2. En esta segunda fotografía, tomada un pocos segundos antes después, Buzz Aldrin ha dejado la mano derecha con la que había saludado la bandera de los Estados Unidos. La bandera permanece exactamente igual. Esa es otra. La bandera es como que si tú la izas, bueno, es la galaxia, o sea, eso nunca lo vamos a saber porque no hemos estado en la luna, sino que la bandera se quedó quieta. No es como que, ¿sabes? Cuando tú quitas una bandera, la bandera o se cae cuando no hay brisa, o se mantiene o se iza, pues. Es como izar la bandera, que es como que hace movimientos con la brisa. No, la bandera en el video y en las imágenes se queda totalmente igual. O sea, la misma foto, como que si hubiesen pegado la bandera y la hubiesen vuelto a poner. Ok, está igualita la foto. O sea, si lo ven, de verdad, increíblemente las sombras son exactamente las mismas. Bueno, que eso sí fue en casi a la misma hora, no hay mucho sentido de que las sombras sean diferentes. No es como que había un bombillo en la luz.
pero las sombras de este hombre, de Boss, también era diferente. Ajá. La bandera permanece exactamente igual en la primera fotografía, lo que demuestra que ni había viento en la luna ni ondeaba la bandera estadounidense. Simplemente está sujeta por la parte superior. O sea, la bandera se quedó quieta durante varios minutos del video. Interesante. Ok, hay más pruebas, vamos a ver. La tercera. Esta está interesante y creo que es la que a mí más me toca. La que más me dice, wow. No pensaron mucho esos productores, ¿no? Se habla de que no hay ni una estrella en el video, señor. Estás en la galaxia, sí, desde aquí, desde la Tierra, se ven las estrellas o sea, se ve todo oscuro de negro al fondo. Si desde aquí, desde la Tierra vemos las estrellas, ¿por qué desde la Luna no? O sea, ¿cómo no? O sea, no sé, no hemos ido a la Luna, repito, no hemos ido a la Luna. Este hombre y como 3 más solo fueron a la Luna. Y resulta que no hay estrellas en la Luna, o sea, y además que ellos fueron a la Luna ese año, pero más adelante en los siguientes años no se supo más de la Luna, de qué están haciendo en la Luna, de si se quedaron allá, si fueron otra vez, no, fue esa vez y ya. Y ese fue un punto que cuando lo estoy leyendo estas pruebas, de que son argumentos que están en contra de que el hombre fue a la Luna, oye, ese sí está bastante sólido, que además todavía se ve la bandera de la misma posición, las sombras en la misma posición. Interesante. Pero sí, resulta que en el video que grabaron ahí no hay estrellas, pues, en la luna. No se ven las estrellas de la luna. Lo cual, repito, no vamos a saberlo porque no fuimos a la luna. Pero, no sé, está raro, está un poquito, o sea, dentro de la lógica, si desde aquí, desde la Tierra, que estamos un poquito más lejos, que tenemos como tenemos varias capas que nos protegen del espacio, como que está la gravedad, que estamos aquí adentro, o sea, está la capa de ozono, está todo esto, que es como, no me sé los nombres de las capas, pero, oye, si estás más cerca en la luna, que se supone que la luna no tiene como nada que la proteja, sino es la luna y ya, es como un satélite natural, oye, deberían de verse las estrellas, ¿no? Pero sí, bueno, vamos a cerrar este temita de si el hombre llegó a la luna o no. Particularmente vamos a cerrarlo con una opinión personal. O sea, los argumentos están bastante claros, señor. Yo creo que el hombre no fue a la luna. Y toda esa misión de Apolo 11 me parece que... Yo puedo pensar que no fue cierto. Pero bueno, siguiente tema. Este tema viene como en 2 en 1. Este tema viene como en 2 en 1 y está interesante, que es como que una parte tiene como que 2 teorías en una. Vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial y los Illuminati. Ok. Primero vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es lo que argumenta que somos, o sea, que de la humanidad y todos nosotros, todo lo que pasa en la humanidad, a lo largo de la historia, las guerras, la felicidad, los eventos históricos, todo ha sido controlado por reptilianos, extraterrestres, como le quieran llamar, que son una secta de personas altamente poderosas que tienen como que el poder en la Tierra, tienen propiedades, tienen dinero, toman decisiones importantes, que eso ya viene sonando desde hace muchos años. O sea, cuando esa gente dice no quiero que pase esto, pasa. Cuando esta gente dice no quiero que pase esto, no pasa. Eso es lo que se cree. Bueno, esta gente, por ejemplo, el nuevo orden mundial, primero se denominaba por reyes. No, que el rey de Europa, el rey de Francia, los romanos, toda esta gente, el reino de Inglaterra, que es el único reino vigente que de verdad como que toma decisiones importantes en el mundo, pues. Que esta gente como que no se mezcla con otra gente, como que en Inglaterra lo que ellos dicen es lo que es, pues. Y bueno, de verdad que, por ejemplo, con todo esto que pasó de la pandemia, sonó mucho este tema, señores, sonó mucho este tema de los reptilianos, el nuevo orden, que el virus fue algo creado para saturar, para disminuir un poquito la población. Bueno, está difícil, que por ejemplo hay inventos en la Tierra como que fueron inventos muy impulsados, como es la señal 5G que mata a las abejas y
por ende disminuye la población, porque mientras menos abejas, menos alimento. Es como que el ciclo de la vida ahí, si mientras menos abejas haya, menos personas van a vivir. Lo cual está interesante, pues. Y esto es un proyecto de 5G que fue altamente impulsado, o sea, todas las compañías grandes, toda la gente que tiene poder, todo el reino, incluso el reino de Inglaterra está muy metido con esto, o sea, invirtió mucho dinero en eso, que obvio es un invento para el avance tecnológico, pero nunca se ve como tan, que haya tanto interés, señores. Nunca se ve tanto interés de tantas personas importantes en el mundo como que se junten, como que se alineen para hacer algo. Como que, oye, si tú tienes la oportunidad, Estados Unidos por ejemplo, se impulsa por un lado y Inglaterra se impulsa por otro lado, más que todas las potencias, obviamente, y China y sacó su propia línea y así sucesivamente. Pero no, toda esta gente se unió y dijeron, vamos a hacer esto porque esto es lo que va a avanzar la humanidad. Está raro. Eso no es así, o sea, pasa muy poco. Imagínate cómo existe esa competencia que es como la competencia económica, a ver quién lo hace primero, como lo mismo de la luna, o sea, esa competencia de quién llega a la luna primero, el primero fue que si Rusia, China y Estados Unidos que estaban ahí como que vamos a ver, la Unión Soviética como que yo voy a llegar primero, no, voy a llegar yo, al final salió Estados Unidos con su anuncio de que llegaron a la luna, sea verdad o no, es como que un logro de que están demasiado más avanzados en tecnología que los demás países. Es como que económicamente te genera bastante high. Pero sí, señores. Por ejemplo, existen, o sea, los Illuminati, o sea, vamos a, ya hablamos de la nueva orden mundial, de todas estas cosas. Ahora está algo que está como que bastante alianzado a este tema, que son los Illuminati. Señores, ¿qué pasa con los Illuminati? Ya vamos a tocar un temita aquí importante sobre los Illuminati. Ajá. Mira, existe como que es una etnia, mejor dicen, corríjanme si no estoy diciéndolo bien en los comentarios, que es que no cualquiera puede ser una persona poderosa en el mundo. O sea, no es como que yo, Javier, trabajé toda mi vida y dije, voy a ser uno de los 10 hombres más millonarios del mundo. Ok, puede ser que lo logre, pero no es porque lo logre porque yo fui demasiado bueno. O sea, sí, obviamente sí, pero esa gente, hay un círculo de personas altamente poderosas que tienen que aprobarme, tienen que decir como que Javier, eres tú el elegido porque nosotros queremos, pero nosotros que aprobamos. Incluso ha pasado mucho que suena gente tipo familias que están, que no, quizás no son los más grandes, pero van como creciendo, son como familias élites dentro de un país, de un gobierno, no sé cómo explicarlo, dentro de una nación, por decirlo así, como lo fueron los Kennedy, que fue una familia que fue cada vez más, todos estudiaron, el padre fue como que lo mejor de lo mejor, el hijo siguió los pasos, el otro hijo también fue un hombre importante en la historia de los Estados Unidos, pero cuando ya como que este hombre, el Kennedy que falleció, el difunto, el que tuvo como que, existe también esa teoría conspirativa de que fue asesinado, de que todo fue un complot entre la etnia o los Illuminati de los Estados Unidos, que era como que este hombre no puede llegar aquí porque él no está de acuerdo con nuestra filosofía. O sea, o te unes o no llegas, vamos a decirle así. Y por eso, por ende, el asesinato de Kennedy, ¿no? Y bueno, o sea, eso pasa yo creo que en todos los países del mundo, sinceramente. Bueno, todos los países altamente desarrollados. Yo creo que incluso aquí en Venezuela yo he escuchado bastante sobre la masonería, que incluso Bolívar fue masón, mucha gente, Francisco de Miranda fue masón, y no sé si, no quiero tocar tanto ese tema porque no sé tanto, pero hay una gente actual que dice que la masonería en Venezuela es como que ahorita muy significante porque Venezuela está en una situación social y económica bastante rara, o sea, es como que no estamos no existe una dictadura, señores, sino que es como que nadie dice nada, nadie hace nada, todo, o sea, se intenta algo, pero todo el mundo sabe que no se va a dar, porque ya es como que se repite y se repite y se repite y se repite y como que hay algo raro. Y es como que se habla de que Chávez entró a la masonería, Chávez fue una persona que llegó y fue aceptado por toda esa gente porque
les convenía, vamos a decirlo así, pues les convenía, les gustó la idea y como que llegaron a un acuerdo. Y resulta que el difunto presidente falleció y todo esto, pero resulta que no falleció, fue porque se enfermó, que todo es una farsa. O sea, hay un tema súper profundo con respecto a eso y que al final como que esta gente que quedó ahorita sí son como que los verdaderos elegidos a que vayan llevando la cosa, que no es como que ellos sean parte de la masonería como tal, sino que la masonería los eligió a ellos para que sean como que durante este lapso de tiempo los presidentes. Y como que Chávez antes de... Chávez aceptó todos sus términos, duró bastante, porque Chávez ganó, si no me equivoco, 3 o 4 elecciones presidenciales, o sea... Yo pienso que la masonería no va a permitir eso, además que en Venezuela ni existía la reelección en ese entonces. Pero él como que él creó la reelección. Y lo logró. Digamos que él se ganó a esa gente, no sé, llegaron a un acuerdo, pero como que no estaba haciendo las cosas como tal cual como se lo decían, no estaba siguiendo las órdenes, algo había raro ahí que no hizo bien Chávez, no se entendió con esta gente, no sé. Yo estoy especulando con todo, señor. O sea, yo estoy armándome una película en mi cabeza que es la verdad. O sea, estamos hablando de este tema de los Illuminati y está interesante. O sea, si estamos hablando de los Illuminati, hay temas atrás de los Illuminati de la masonería, porque los Illuminati obviamente son a nivel mundial, o sea, es como un grupo de personas, pero no es que los Illuminati estén en los Estados Unidos nada más. O sea, todos los países hay sueños de personas poderosas que yo creo que en algún momento cuando los países tienen relaciones sociales, económicas, políticas, lo que sea, ellos se reúnen y dicen como que sí, esta idea me gusta, vamos a probarla, vamos a dejar que se den las cosas como se están dando. O sea, hay una guerra, bueno, vamos a dejar que se mate esta gente, etcétera. De verdad no sé, no me pregunten cómo funciona exactamente, pero eso suena. Y también suena de que todos los años existe una reunión de esta gente poderosa en todo el mundo y como que invitan a los presidentes, tipo, está Putin, que es un presidente de una nación súper importante, está el presidente de los Estados Unidos, el que sea en el momento, y suena mucho de que incluso Donald Trump no fue aceptado por la masonería y por eso Donald Trump cayó tan rápido. O sea, es raro ver que un presidente de los Estados Unidos no repite su campaña política, o sea, no es reelecto. Y bueno, da que pensar, o sea, y tuvo todo eso, todas esas protestas del racismo, de que hubo maltrato racial, o sea, fue delicado y fue un tema que sonó bastante. No es como que, bueno, También que resulta que Estados Unidos avanzó muy rápido, bueno, también tuvo bastantes bajas, pero claro, es lógico que mientras más grande es el país, más personas van a morir por un virus que es altamente contagioso. Pero resulta que en Estados Unidos murió bastante gente, pero fue uno de los países que más rápido lo superó. Con todo y eso, Donald Trump no logró los objetivos y además como que pusieron a un presidente que el hombre está, incluso que Joe Biden supuestamente ni siquiera, o sea, se escucha, ni siquiera está mentalmente capaz de ser presidente. Se habla mucho de eso, o sea, un tema delicadísimo. Y que, por ejemplo, hablando sobre los Illuminati, que eso es como que directamente con los reinos, que el reino de Inglaterra es una gente esta gente es prácticamente imbatible. O sea, esa gente tiene años de años y es el único reino de la antigua que de verdad, bueno, claro, no es como los otros reinos que decapitaban y ese tipo de cosas, no, pero dirigen, pues, o sea, después del reino de Inglaterra está el primer ministro de Inglaterra, que el primer ministro necesita primero hablar con él, o sea, es como que la voz de Inglaterra es la reina, que esa señora además tiene muchos años, y además que, bueno, yo creo que ese es un tema tan polémico, por ejemplo, el asesinato de la Lady Di, y últimamente el príncipe Harry como que también tocó ese tema, que como que no les gustaba la esposa de ese hombre, que le iban a matar, que él estaba preocupado, que tenía miedo, que él amaba a su esposa, a su hijo, que esto, que lo otro, porque lo mismo, él estaba diciendo que se estaba repitiendo la historia de su madre, que estaba asustado y que por eso dejó el reino de Inglaterra, que ya estamos saltando otro tema, disculpen por no hacer la apertura al tema, pero es que está raro, porque también va como muy lanzado. Pero sí, se habla de esto, de Lady Di, que supuestamente Lady Di era una mujer humilde,
pero no es que era pobre, o sea, no es que Lady Di vivía en un barrio, no, es una mujer porque estudió en la mejor universidad de Inglaterra, su familia no era pudiente que a los millonarios, pero era una familia con gente altamente educada. El papá era un profesional, si no me equivoco, era médico, la mamá creo que también era profesora y como que fue una persona muy importante y ella como que siguió esa vida de personas importantes en su familia, conoció al príncipe, si no me equivoco, creo que era el príncipe Carlos, y se casaron porque le gustó y esto y lo otro, pero a la familia obvio no le gusta porque tú te vas a casar con una mujer de dinero. O sea, tú eres el rey, tú quieres que tu príncipe se case con otra princesa, no con una persona que no tiene nada de sangre azul, por decirlo así. Que eso de la sangre azul me parece, bueno, ahí está bastante lanzado con el tema de la nueva orden, si de verdad son reptilianos. O sea, esa gente se quiere casar con los mismos, pues incluso se habla en el reino español que ellos mismos empezaban los hermanos a procrearse y empezaron a salir enanos, deformes y todo ese tipo de cosas, gente con retraso, que incluso creo que de ahí sale mucho lo que son las enfermedades de autismo y todo eso. Es como que la historia, no es como que la gente nace, o sea, los primeros humanos del mundo eran o sea, eran estándar todos, fueron evolucionándose, pero cuando se empezaron a cruzar genes con genes iguales, fue que empezaron a verse problemas de enfermedades, autismo, retrasos, todo ese tipo de cosas, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, se habla mucho de que Lady Di fue asesinada porque está embarazada de un jeque, una gente que no tiene nada que ver con el reino de Inglaterra, sino que es árabe, que existía mucho, todavía existía el racismo en ese entonces. Obviamente un árabe, esa gente no va a permitir que, o sea, el príncipe Harry tuviese ahorita un hermano árabe y tendrían que compartir el reino, o sea, porque Lady Di fue princesa, ellos se casaron. O sea, ese bebé árabe tuvo que ser criado en el reino, porque era parte de ella, no se divorciaron, creo, si no me equivoco. Y además que fue asesinado súper raro, porque como que el carro se desapareció, el accidente nadie lo vio, todos como que se callaron y como que fue como que algo planeado. Y el príncipe Harry dio muchas declaraciones que yo fuese la reina y yo me molesto, mira, me estás tirando a la familia, ¿vale? Y bueno, es eso, o sea, y además él dio una entrevista con Afra, o sea, no me equivoco literal porque, discúlpenme que se me cayó el internet, no puedo buscar más información, pero bueno, él dio una entrevista con Afra o sea, como una entrevista de ayúdenme. Y de hecho sale Meghan Markle, que es su esposa, que es una actriz, ella tiene sangre latina, si no me equivoco, que fue la mujer que lo enamoró y se casaron, en fin. Pero, como te digo, ellos dieron unas declaraciones que se entendió. Además que Afra es una mujer, o sea, es una periodista que a lo largo de a lo largo de su carrera se ha dado a conocer como una persona que calla, o sea, no calla nada. O sea, si lo tengo que comunicar, lo comunico y esto, que es lo que parece, porque obviamente, si estamos hablando del nuevo orden, y es porque se lo permiten, por decirlo así. Además que existe la libertad de expresión, pero no es como que todo el mundo pueda juzgar como tal. Pero bueno, resulta que ellos dieron esa entrevista, resulta que fue como una entrevista yo la entendí como una entrevista de llamado de atención, como que, auxilio, estoy preocupado porque tengo miedo de que esta gente me mate y me mate a mi esposa, me mate a mis hijos y me dijo, tengo miedo de que me maten por no ser del reino, por tener un hijo y esto y da miedo. De verdad que esas cosas dan mucho miedo porque te estás metiendo con tu propia familia. El príncipe Carlos, después de eso, después de lo de Lady Di, ese hombre declive, o sea, primero él está como que, él es el sucesor de la reina, es como que ya está muy viejo, o sea, ya si la reina se muere, o sea, no es que le estamos diciendo la muerte de la reina, pero si la reina fallece, queda él, pero este hombre está viejo, o sea, está igual, obviamente no es igual de viejo que su mamá, pero está muy llevado por la vida porque llevó una vida de... La reina Isabel sabe que toma té todas las tardes, una mujer súper sana. Este hombre llevó una vida de excesos, incluso, no sé si saben el caso de Jeffrey Einstein, que fue bueno, esa es otra teoría que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para tocarla, pero él estaba súper alianzado con este hombre que era un pedófilo, una secta de pedofilia increíble.
Esta gente violaba a niños y los secuestraba y horrible, horrible, una cosa horrible, que a él varias veces le mostraron la foto tipo, mira, te vimos en la isla de Jeffrey Epstein. ¿Eres tú? Y yo como que no, ese no soy yo, o sea, ¿cómo me vas a acusar de algo que yo no sé? Y salía súper claro Carlos, el príncipe Carlos en la foto. Lo cual es raro porque fue un hombre muy polémico a lo largo de su vida, se metió en muchos problemas, incluso tuvo exceso de droga, tuvo rehabilitación dentro del reino, obviamente. Dentro del castillo se hablan de registros de episodios de cosas psicóticas de él, de sus drogas y cosas, y tuvieron que internarlo y todo. Pero luego de eso, más adelante salió lo de Jeffrey Epstein, que el Epstein quería entregar a todo el mundo, o sea, Jeffrey Epstein tenía una lista de personas horriblemente populares, horriblemente poderosas, que si se sabía que eran, o sea, se escucha de quiénes eran, hay rumores, porque la lista nunca fue entregada al juicio, porque obviamente Jeffrey Epstein murió, el único lugar donde, o sea, no hubo ya en cámara que mataron a Jeffrey Epstein, no, Jeffrey Epstein murió raro, o sea, ese caso estuvo, o sea, ese hombre dijo, yo voy a dejar morir a todo el mundo porque todo el mundo me está dejando morir a mí, o sea, me están lanzando para los lobos, yo voy a lanzar para los lobos a todo el mundo, efectivamente, eso es lo que iba a hacer porque él ya tenía la lista armada de todas las personas que gozaron de sus servicios en la isla, no recuerdo el nombre de la isla, pero era la isla donde llevaban niños a abusar de ellos, porque Jeffrey Epstein era un abusador y él lo reconoció, mira, yo violé, yo abusé de esta gente, abusé de estas personas, triste, ¿verdad? Un caso súper triste, pero era así. Pero él dijo, yo también lo hice, pero esta gente me pagaba para hacerlo, y esta gente también gozaba de esto. No es que yo lo hacía porque, no, mi fortuna no fue que yo la hice porque violaba niños, porque a nadie le pagan por violar niños. No, a mí me pagaban para violar niños, o sea, otra persona me pagaba y decía, mira, yo quiero ir para tu isla, quiero gozar, que nadie se entere. Estaba Hillary Clinton, estaba Bill Jones, estaba un poco de gente, nada. Incluso estaba un venezolano, Cisneros, el papá de los Cisneros, incluso, que tiene una fortuna en México y en Latinoamérica. Estaba el príncipe Carlos, obviamente, estaba el presidente en ese momento actual, Donald Trump, que era como que uno de los más allegados a él, que hay videos y videos de ellos gozando un pollero, entonces bueno, ya que pensar el caso de Jeffrey Epstein. Pero sí, bueno, estos fueron los temitas que logramos tocar hoy, ya creo que ya nos pasamos un poquito de la hora, pero estuvo interesante la charla, me hubiese gustado tocar un poquito más de detalle, pero esta es la información que manejo de momento. Y bueno, gracias por ver el podcast y que espero que les haya gustado. Hasta la próxima.